Le doy la bienvenida porque está acá esta abogada previsionalista, amiga de la casa, que tantas veces viene y nos asiste para entender algunas cuestiones del mundo previsional. Y Ramiro Marra, que es legislador, además de economista. En tu tuit, no sé si lo tenemos, Cari, para mostrarlo, pero es interesante ver quiénes son los que tienen los mejores salarios, ¿no? En un país en donde ya de por sí el salario es pobre en casi todos los sectores. El salario promedio es pobre en rigor porque no se acelera o no aumenta a la par del resto de los precios de la economía. ¿Lo tenemos? ¿Lo mostramos? ¿Lo debatimos? Ahí vamos. Mira, ahí lo ves. Me voy a acercar a la pantalla. ¿Dónde se pagan los mejores salarios? Los organismos, empresas y dependencias del sector público. Y acá, que me pareció interesante lo que estaba mostrando Andrea, porque ella es la especialista en la materia, pone el foco sobre lo que cobran en promedio del PAMI. Esta información, que es el salario promedio bruto, es decir, no es neto, no es de bolsillo, pero bueno, es un salario bruto, en donde el PAMI, ahora me vas a contar, Andrea, de dónde surge esta información, según la información que vemos, el promedio es de 400, casi 430.000 pesos. Un PAMI que gestiona pobreza también, ¿no? Sí. Bienvenidos ambos al debate. Gracias, Marcela. Sí, a mí me impactó porque ver cómo yo estoy trabajando mucho todo el tiempo con las jubilaciones mínimas y las jubilaciones promedio, cosa que me preocupa bastante porque la jubilación mínima está en 37.000 pesos, que es lo que siempre estamos mirando, pero la jubilación media está en 56, cuando la máxima está en 250. O sea que básicamente hay un achatamiento de la pirámide muy fuerte. Y ver que las personas que asisten a los jubilados están ganando 12 jubilaciones mínimas de promedio, realmente a mí, que trabajo en el segmento, me impactó, me dolió, porque estamos viviendo situaciones muy duras hoy con los jubilados. No digo que no son ajenas a la pobreza en general de todo el país, pero las posibilidades de generar otros recursos para un adulto mayor son limitadas. Totalmente. ¿De dónde es esta información? Digo, porque enseguida van a salir a buscar No, la fuente. al pie está, es de publicación oficial. Por supuesto acá no sale, pero sí, esto es información oficial. Es oficial, sí. Y después está en paralelo la publicación que también hicieron en el mismo periódico de los salarios del sector privado, donde el más alto era un promedio de 280.000, que es en la minería. O sea que vemos que la administración pública triplica el salario más alto, lo que es el segmento privado. Entonces ahí vemos esta dicotomía de cómo podemos sostener un Estado con un gasto público semejante que está completamente alejado de lo que es el segmento privado. Te voy a decir un punto acá, porque vos hablas de Consejo de la Magistratura y tantas veces hablamos de los magistrados, de los jueces y exacerbamos muchas veces pensando que ganan tanto dinero. Algunos sí ganan un montón. Y vos mirás y decís, pará, porque yo veo Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, y está por detrás del promedio de sueldo de PAMI. Sí. Es descabellado, digo, porque qué es caro y qué es barato, siempre tenés que comparar con algo. Entonces yo digo, cuando vos mirás, yo miré todo, y ni que hablar, voy a ir un paso más adelante, sumo el debate. La AFIP, promedio de salario, e insisto, yo quiero que todos los trabajadores, los de la AFIP, ganen eso y mucho más. El tema es que queda desfasado en rigor cuando vos mirás el sueldo promedio de todos los argentinos. En la AFIP el sueldo promedio es casi de 560.000 pesos. Esto es base de empleo pública. Y es información oficial, no hay nada tergiversado. Por supuesto que hay promedio, hay gente que gana muchísimo menos en AFIP y hay gente que gana muchísimo más. Es un promedio. Es un promedio, Ramiro, perdón, en el caso del PAMI de 13.000 empleados, ¿no? 13.000 empleados. Bueno, a ver. 13.000 empleados y esto es el promedio. El promedio, cuando comercio, claro. El promedio son 100.000 pesos, ¿no? Comercio, 100.000 pesos. Ahí voy, Rami. Creo que diste en el acierto al decir, hay gente que gana mucho más, porque esto es el promedio. Claro. O sea, uno se impacta con estos números que serían los sueldos más altos. En mi interpretación, si lo veo, si yo no veo el título, claro, si yo no veo el título, digo, bueno, estos son lo que ganan los directores del PAMI, lo que ganan, o sea, los directores de AFIP. No, son los sueldos promedio. Entonces hay gente que gana más. Ahí te das cuenta de la distorsión que tenemos en la Argentina. O sea, el problema es que también los argentinos ganan poco. Porque capaz, como decimos, capaz hay trabajadores ahí que se merecen ganar eso. Y la realidad lo que está pasando es que el resto está ganando poco. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque atrás de todo esto, lo que se demuestra, hay que hay una mala administración. Y a partir de ahí surge la inflación y la consecuencia de que los privados sufran. Totalmente. Miren, chicos, acá también tenemos radio y TV pública. A todos nuestros colegas del servicio público, realmente no dudamos que se merecen estos sueldos, pero 367.000, casi 370.000 pesos de sueldo bruto, quienes hacemos periodismo sabemos que es una situación que no se ve
en los medios. Yo los miro a mis compañeros, todos han trabajado, otros también trabajan en otros medios. No son los sueldos que en este sector que nosotros conocemos se ganen como promedios. Creo que vale la pena el debate cuando hablamos sobre todo de gasto público. Déjame que sume un punto de vista que puede ser discutible y polémico, pero me parece que no todas las líneas de esto se deberían manejar con la misma vara. AFIP es un organismo cuyos trabajadores tienen que estar estimulados a recaudar más para el Estado. O sea, es un lugar donde vos tenés que trabajar para recaudar. En el PAMI, pero espérate. En el PAMI, es que no están así, Eddie. En el PAMI vos tenés que trabajar para redistribuir. Permitime corregir una parte. Distintos. No, en la AFIP una parte del sueldo queda a disposición de lo que recaudan. Entonces, si la recaudación tributaria es baja, ganan menos. Es justo decirlo. Como decimos una cosa, decimos la otra. Si tienen una buena performance y hacen una buena recaudación tributaria, eso eleva el sueldo. Pero si tienen mala recaudación, baja. Eso no pasa en otros organismos del Estado. Bueno. A vos no te bajan el sueldo si, por ejemplo, en el PAMI no haces una buena prestación. Eso es lo que digo. Trabajar a resultado. El lugar donde más se trabaja a resultado en el Estado, tengo entendido que es AFIP. La AFIP. Si vos trabajás a resultado, en el PAMI tenés que contabilizar dentro del resultado cuánto gana el jubilado promedio para evaluar el salario del funcionario que está administrando eso. Pero bueno, esto es discutible, no sé si es la lógica. Sí, creo que en general lo que vamos a estar viendo es qué hacemos con este Estado en esta situación donde tiene una gran cantidad de salarios muy altos para los que están trabajando, salarios muy magros para los que están retirados, pero en una situación que yo siempre invito a ver lo que viene, ¿no? Somos un país que vive mucho en la coyuntura, en lo que está pasando ahora. No, nos cuesta mirar a 10, 15 años. Yo digo el sistema previsional cuando me preguntan cómo vamos a hacer, no sé, está en una situación crítica casi terminal, pero porque no estamos viendo lo que pasa en el mundo, que se invierte la pirámide demográfica. Vamos a tener en el 2036 más adultos mayores de 60 que menores de 9 años. Y esta situación es muy compleja con estos salarios, con jubilaciones magras y con 50% de informalidad laboral. Vos decías lo de la AFIP. 50% de informalidad laboral. La AFIP ahí no está. ¿Cómo vamos a nutrir un sistema previsional cuando tenemos un aportante 0,5 activo por cada jubilado y deberíamos tener 4? ¿No? Esto es insostenible. Entonces, hacemos algo, lo abordamos, lo trabajamos, lo planificamos o vivimos en la coyuntura y sustentamos el gasto. Me dirá Ramiro, pero yo creo que imprimiendo. Ya estás. Mira, ahí estás con Martín Tetaz. ¿Qué tal? Exacto, Eddie, Marcela, a las 2 de la tarde comenzó la sesión especial en la Cámara de Diputados. La oposición consiguió el quórum necesario para tratar lo que tiene que ver con la modificación del Código Nacional Electoral, para ver si en las próximas elecciones generales tenemos una boleta única de papel. Lo cierto es que todo indica que se va a aprobar en la jornada de hoy en la Cámara Baja, va a obtener media sanción, veremos después lo que ocurre en el Senado. Pero para más detalles estamos con el diputado Martín Tetaz. Bueno, todo indica que se va a aprobar. ¿Qué beneficio va a tener el electorado con este sistema? Bueno, buenas noches. Primero Hola, para Martín. Eddie y para la ¿Cómo gente que está en la mesa. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? El principal beneficio es que todos los electores van a encontrar su preferencia política en el cuarto oscuro cuando vayan a votar. Masivamente todo el mundo que ha ido a votar alguna vez ha escuchado o ha sufrido directamente la falta de boletas de alguno de los candidatos que prefería, muchas de las veces en partidos minoritarios, otras de las veces en partidos importantes, pero que en distritos grandes del Gran Buenos Aires, por ejemplo, no llegan a poner fiscales. La seguridad de saber que vas a encontrar la boleta que vas a buscar en el cuarto oscuro y que vas a poder expresar tu voluntad, tu opinión, en primer lugar. La seguridad de que no vas a necesitar que tu fuerza política tenga fiscales para estar representado y para que no te cambien tu voluntad política cuando vas a votar a una urna y que quede esa voluntad expresada en el resultado final. Y en tercer lugar, la tercera ventaja es desde el punto de vista de costos, es mucho más económica, se van a emitir muchas menos boletas, por lo tanto es también desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental mucho mejor tener un esquema de boleta única papel que va a evitar impresiones. Por ejemplo, hay partidos minoritarios en Argentina que sacan 30.000 votos y reciben casi 80 millones de boletas impresas para sacar 30.000 votos. Ese dispendio total se evita también con esta metodología. Martín,
¿Sale? Entonces, vos decís que hoy se vota favorablemente. ¿Cómo es el acuerdo que ya está planteado para especular cómo sale la votación que no se decían que iba a ser a la medianoche por ahí? No, probablemente sea más temprano, Eddie. Estimamos que va a ser alrededor de las 10 de la noche. Vamos a tener nosotros, si todo sale bien, 130 diputados contra 127 del oficialismo, en este caso, de los opositores al proyecto. Así que en estos momentos, con los números que tenemos hoy, podríamos conseguir el dictamen, la media sanción hoy en la Cámara de Diputados. Por supuesto, como dicen en el campo, el dicho, las vacas se cuentan muertas, ¿no? O sea, todavía no podemos celebrar ese triunfo hasta que no estén los 130 votos adentro. Hay algunas maniobras, mientras estamos charlando, de tratar de subir el tono del debate en el Congreso, de empezar a, en vez de discutir boleta única papel, hacer agresiones de tipo personal, tratar de, como se dice en la jerga, pudrir el debate o estirarlo para que se caiga alguno de esos diputados, con los cuales nosotros estamos justos, porque necesitamos hoy 129 votos, tenemos 130, pero si todo sale bien, a las 10 de la noche vamos a tener media sanción. Falta poquito nada más. Martín, ¿te puedo dar una vueltita de rosca a algo que tiene que ver con el día? Quiero tu opinión. Una de las referentes del PRO, Patricia Bullrich, hoy propuso eliminar los planes sociales y ella habló de un esquema de 6 meses. ¿Cómo lo viste vos? ¿Sos de los economistas que asesora? ¿Sos parte de la creación de este proyecto? ¿Viste cuando todos hablan del problema de la deuda en Argentina y nosotros, o yo particularmente, siempre digo que hay que hablar primero del déficit porque el déficit es lo que causa la deuda? Pero claro, es menos políticamente correcto hablar del déficit porque implica discutir qué recorte vas a hacer. Sí. Bueno, lo mismo pasa con los planes sociales. Para hablar de planes sociales, primero hay que hablar del mercado de trabajo en Argentina. Si Argentina no crea empleo, como está pasando ahora, hace 11 años prácticamente que no hay creación de empleo privado registrado en Argentina, vos tenés 250.000 personas por año que tendrían que estar trabajando y no lo están. Casi hemos acumulado, Marcela, entre 2,5 millones y 3 millones de trabajadores que tienen problemas en el mercado laboral. 1,2 millones tienen hoy uno de esos planes sociales. Por lo tanto, hasta que nosotros no dinamicemos el mercado de trabajo, hagamos una ley de emergencia laboral para las pymes, vos la tenés resolvamos el problema laboral en Argentina, números. No tiene sentido discutir eso. Yo no sé si Bullrich la tiene tan clara como me vos preparo con para números. esto hace mucho tiempo. No, ya sé. Por eso vos la tenés clarísima con los números, porque sos economista, sos un estudioso de los números. Pero yo no sé si Patricia Bullrich lo tiene tan claro. Le tengo respeto a su propuesta. No logro entender cómo en 6 meses podríamos generar esos puestos de trabajo. Me ilusiono con esa posibilidad. ¿Lo ves factible en función de cómo estamos hoy? Yo soy partidario primero de atacar el problema laboral en Argentina cuando la economía tenga una moneda estable, que es lo que va a surgir de la reforma monetaria que hacemos ni bien llegamos. Y cuando tenga una ley de emergencia laboral para las pymes que nos permita contratar 650.000, que el mercado, que las pymes contraten 650.000 trabajadores en el primer año y 300.000 empleos en el segundo, 1 millón de puestos de trabajo en los 2 primeros años, ahí vamos a estar en condiciones de ponerle una terminalidad a los planes sociales. Perfecto. Y ahí habrá que discutir, Martín, si 6 meses... Me gusta... pero está claro que el plan social, tiene que tener una fecha de terminación. Es una ambulancia, es una emergencia, nadie puede estar en la ambulancia todo el día. La ambulancia es para solucionar una crisis momentánea. Me gusta tu opinión. Hay quienes dicen que a Patricia Bullrich le hace falta un economista al lado, no sé. Te agradezco enormemente tu participación en Para que Sepas y por supuesto a Cristian Balbo que siempre nos hace el aguante. En un ratito nada más vamos a volver porque lo que pasa en el Congreso hoy es noticia. Gracias Martín, gracias chicos. Voy a volver con este debate al piso. La respuesta de Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, a Patricia Bullrich, es que básicamente si ella quisiese llevar adelante ese programa o ese plan, cuyo detalle hoy la verdad hay que decirlo, lo desconocemos porque no lo dio a conocer el texto o la parte técnica, él dijo... Eso sería sinónimo de querer que los pobres sean siempre pobres. Fue esa la expresión. Los invito al debate. Ramiro, vos también la tenés clara con los números, como economista que sos. ¿Qué opinión tenés de lo que dijo? Bueno, me vas a acordar a la famosa propuesta de pobreza cero. O sea, terminan siendo eslogans, pero si no decís cómo lo vas a hacer, nosotros, de nuestro espacio político, como somos un espacio que hace las cosas... a lo de Tetaz? No, a lo de Patricia. Lo de Patricia y lo de Tetaz que decía que hay que resolver el problema. Tetaz lo planteó de manera más genérica. O sea, está bien lo que plantea Tetaz, de manera genérica, bueno, hay que generar esto. Se diferenció de Bullrich, digo, se diferenció. No lo viable en este contexto. Él dijo, hay que fomentar el mercado de trabajo, no dijo el cómo. Nosotros lo decimos el cómo. Hay que destruir el gasto público. ¿De dónde se destruye el gasto público? Del gasto político.
no hay que atacar lo social primero. Primero hay que atacar lo político. Hay que ir a todos esos gastos, todos esos programas que hay dentro del gobierno nacional que nadie sabe qué beneficio le genera a la sociedad. Solamente que justifican la existencia, por ejemplo, de 20 ministerios que no tienen sentido de que existan. Cuando se habla de reducir a los ministerios, no se habla de sacar al ministro, a su chofer y a sus 3 secretarias. Se habla de algo mucho más profundo. De programas que hay ahí adentro, que es para justificar la existencia del ministro. ¿Para qué? Para tener un acuerdo político con el rejunte que hacen para llegar a ser gobierno. Ahora, Andrea, desde las cuentas públicas, ¿es matemáticamente razonable lo que plantea Ramiro, que está en línea con lo que plantea Javier Milei, de que ajustando el gasto político, el gasto del Estado, se resuelve el problema económico de distribución de la Argentina? No, porque tiene para mí muchos factores. Primero, esto que dicen de los planes, cuando una mano da, es porque una recibe, y que la que recibe está abajo. Y esto que mencionaba de que es una ambulancia, los planes sociales, las moratorias previsionales, son parches, pero parches a una herida que tiene que sanar. Nosotros, si miramos los números, en el año 2005, cuando se implementan las moratorias previsionales, la mitad de las personas que se jubilan necesitaban moratoria en alguna proporción. Y hoy casi el 80%. O sea que a lo largo de ese parche no hubo ninguna medida de fondo para ayudar a salir de la situación y que la gente llegue con más aportes a la edad jubilatoria, sino que cada vez más gente necesita moratoria porque cada vez hay más empleo informal, porque cada vez hay más monotributo. Entonces, creo que la solución viene con un cambio cultural y social de todos nosotros, de pensar si vamos a tener un país real, concreto, serio, prolijo, ordenado, o vamos a trabajar sobre la coyuntura poniendo parches permanentemente. Andrea, ¿me dejas hacerte una preguntita? La debo, porque aparte hay mucha gente mayor que está en esta situación y me preguntan, ¿notás que se aceleraron los pagos para los juicios previsionales? No necesariamente que se aceleraron, sí, a esto hay que decirlo, se mantuvieron bastante altos incluso en la etapa de la pandemia y eso es algo muy positivo porque no sucedió lo mismo con los nuevos jubilados, no hay turnos, eso está funcionando pésimamente. La parte de liquidación de sentencias está funcionando bastante bien. El tema es que 4 de cada 10 sentencias se pagan mal. Entonces, esos juicios no terminan y continúan porque la forma de liquidarlos hace que no se pueda concluir con ese pago completo como corresponde. Sí, gracias, Andrea. Bueno, esto es un tema que siempre es materia pendiente, sobre todo porque la verdad que vos llegás después de remarla, laburar y aportar y querés llegar con la jubilación digna que te mereces. Totalmente. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Nos tenemos que ir a una pausa. Ya volvemos.